En torno a las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos, las sanciones impuestas en materia de acero y aluminio por el presidente Trump, los aranceles a Canadá, México, a Europa. El viernes en la mañana anunció aranceles a China y después vino la respuesta del gobierno chino diciendo que iba a ejercer aranceles en sentido contrario a productos estadounidenses. Así es que se perfila un escenario complejo a nivel internacional, un escenario de confrontación comercial. Algunos hablan ya de guerra comercial y por tal motivo hemos convocado y hemos invitado al día de hoy a uno de los sectores pues, más sensibles en este sentido, que es el transporte de carga entre México y los Estados Unidos, un tema que desde la firma del Tratado de Libre Comercio ya a principios de los 90s quedó como pendiente. Después, al paso de los años, se buscó la forma y los mecanismos para irlo resolviendo, pero hoy puede ser uno de los sectores que más sufra si esta escalada de confrontación comercial crece. Y por tal motivo le doy la bienvenida al presidente de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, la Canacar, Enrique González Muñoz. Bienvenido, Enrique, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, Leonardo, Víctor, Enrique, estar con ustedes. Y pues efectivamente, como bien lo mencionas, es uno de los factores que nos tiene inquietos. Canacar ha estado muy participativo en el cuarto de junto en la respecto a las negociaciones, aportando habitualmente esos pequeños recovecos que pueden afectarnos. Como bien lo precisas, que desde la primera negociación del Tratado de Libre Comercio quedaron abiertos para que el transporte de carga no haya podido ejercer adecuadamente lo que era originalmente. O sacarle todos los beneficios del tratado, ¿no es cierto? Es correcto, así es. Y a lo mejor valdría la pena, don Enrique, buenas noches, Víctor, buenas noches, bienvenidos. Contarle a la audiencia, Enrique, por favor, ¿cómo está hoy? Es decir, sabemos desde aquellos entonces que una de las quejas, sobre todo de los contrapartes en Estados Unidos, de los transportistas americanos, eran que entraran los camiones mexicanos con productos y con mercancías a Estados Unidos, y se estableció ahí un sistema mediante el cual cambiaban las cajas, cambiaban los containers, pero cambiaban de carros y entonces ya las transportaban los americanos. Pero de eso hace 25 años. ¿Cómo ha evolucionado el transporte de carga en estos últimos 25 años en relación con Estados Unidos? Correcto, sigue de la misma manera. De alguna manera. Nuestros camiones no entran a territorio. No entran, se han intentado algunos programas demostrativos que no han llegado a funcionar debido a una situación muy clara. Hay un reglamento meramente discriminatorio. Las condiciones que se le piden a nuestras unidades para ingresar a Estados Unidos, los reglamentos que existen, desgraciadamente, por ejemplo, entre Texas y California son muy diferentes. Entonces, ese es un grave problema que teníamos con nuestro equipo que entraba. Pese a eso, sí hubo algunas empresas que hicieron el servicio de internación, pero no fue como se esperaba. Y en contrapartida también ellos, sobre todo el sindicato de transportistas de hombre camión en Estados Unidos, representado por Jimmy Hoffa III, pues tampoco les interesa entrar a México. Entonces es una respuesta, no los dejen entrar y tampoco nosotros vamos a entrar. Ellos argumentando de temas de seguridad que no estaban tan catapultados hace 25 años. Bueno, que nuestros camiones eran viejos y contaminaban también, y no eran tan buenos, pero fíjate, nada más Jimmy Hoffa III, como si hubiera alguna... Una es como si tuviéramos exacto, ¿no? Es como gangsters. Fidel Velázquez III, algún líder sindical de 3 generaciones, impresionante, ¿no? Es correcto, y ellos sí tienen una injerencia muy fuerte en las tomas de decisiones del gobierno. Controlan por completo. Entonces, sí es algo que ha frenado, es algo que de alguna manera se ha mantenido en suspenso, pero pese a ello, pues realmente el comercio que existe entre México y Estados Unidos, los 3,000 kilómetros de frontera, pues ha permitido que hoy entre México, Canadá y Estados Unidos, el movimiento al cierre de 2017 es más de 93,000 millones de dólares, más del 60%. Por tierra, de lo que estamos hablando, es decir, no lo que llega a puertos. No, ni lo que llega vía ferroviaria, eso es únicamente a través de transporte terrestre. Y 93,000 millones de dólares al año, que es una como 8,000 al mes más o menos. Es correcto, que en servicios es muy interesante. Entonces esto pues sí permite de que hoy por hoy la actividad de algún modo ha sido benéfica para el sector del autotransporte. Sí quiero decir que desgraciadamente en México hoy tenemos un
promedio de parque vehicular de 17.5 años, que es muy alto. De antigüedad. De antigüedad. O sea, ya está viejón. Es muy viejo, y encontramos camiones de más de 40 años todavía en nuestras funcionamiento. carreteras. ¿Los camiones americanos entran a territorio mexicano? Únicamente llegan hasta la zona libre y que de alguna manera, hay algunos que entran, pero únicamente vienen a dejar la importación, pero no se internan en el país. Entonces tampoco les ha interesado a ellos. Tienen un problema similar al de nosotros, que también es el déficit de falta de conductores. En México tenemos un problema de cerca de 25,000 conductores faltantes para atender. Que no hay suficientes. No hay. Ellos tienen, datos de la American Trucking Association, tienen 50,000 conductores como déficit y que se puede potencializar a 100,000 el año que entra. Es raro porque uno pensaría que cuando hay este tipo de déficit, pues habría mucha gente interesada en cubrir estos puestos. ¿Cuál es el problema, Enrique? ¿Es falta de capacidad? ¿No hay personal con las habilidades y la formación necesaria? ¿O de qué deriva este déficit, por lo menos el de México? O seguridad, sí, tal vez, ¿no? Hoy es uno de los factores, Leonardo, y como lo precisas, Enrique, creo que normalmente cuando empezamos a repartir culpas, pues podemos decir que no se ha motivado a la formación de conductores. Nosotros como empresarios también nos hemos quedado atrás, nos hemos rezagado. El sector del transporte ha crecido, un crecimiento sostenido de un 25% en México. 25%. Entonces, si sacamos la ecuación matemática, ¿cómo preparaban nuestros conductores antes? Era el hijo del operador que llegaba a la empresa y se iba formando, se iba capacitando. También nos llegó el tiempo de que muchos empezaron a jubilar. El operador, el oficio de ser operador, muchas de las veces también ya se utilizó el chofer en sentido peyorativo. Hoy quien conduce un camión es un operador, porque es cada vez más complejo. Tiene que llevar una serie de certificados de condiciones físico-mecánicas, documentos de la mercancía, incluso pues si vamos a dar servicio internacional, pues también ya una licencia a lo mejor posiblemente bilingüe, gafetes de entrada a las aduanas, etcétera, por lo que ya nos hace que sea más profesional nuestro sector. Canacar, como organización seria del transporte, hemos enfocado nuestra energía conjuntamente con las armadoras a generar centros de capacitación. Actualmente tenemos muy bien documentados 6 en todas las repúblicas, que son muy bajos: uno en Silao, Guanajuato, uno en León, Guanajuato, uno en Allende, Nuevo León, otro en Ciénega de Flores, Aguascalientes y Río Blanco, Veracruz. Vamos a trabajar en generar con instituciones educativas. Estos son centros de capacitación. Centros de capacitación en los que Canacar tiene una injerencia muy grande. Y vamos a trabajar con los ECATIS para buscar, pues, principalmente en el Estado de México. Alianza Jalisco. con centros. Claro. Exactamente, ellos son los que van a formar. Las armadoras, las principales de México, están interesados en aportarnos unidades para la capacitación. O sea, ha habido una buena respuesta, tal vez nos ha faltado la suma de esfuerzos, pero eso es en lo que estamos trabajando. Hay varios temas en la agenda del sector, Enrique. El Telecan, como se mencionaba, ahí las propuestas de Estados Unidos han sido muy restrictivas, pero hay coincidencia entre las asociaciones, entre las industrias de los tres países, ¿no? Están a favor de la negociación. El otro tema que es muy importante y tiene que ver con esto que preguntaba Enrique, el de la seguridad en las carreteras de México, es un problema terrible, ¿no? Creo que le está afectando sobremanera al sector, le está restando competitividad. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ahí, Enrique? Es un diagnóstico muy desalentador. Desgraciadamente hoy tenemos cuantificado de enero a febrero, de los 975 robos que tuvimos, 750 fueron con una agresividad muy fuerte hacia nuestros conductores. Y me da preocuparme esta noche y decirles que lamentablemente algunos hasta han perdido la vida. Entonces este es un factor también que desalienta a los conductores a querer tener este oficio. Entonces es algo que nosotros reconocemos nuestra responsabilidad, que no hemos buscado los centros adecuados para formación de conductores, y a la autoridad le hemos pedido, aparte de la seguridad de nuestros camiones, de la mercancía de nuestros usuarios, pues principalmente subrayando la integridad de nuestros conductores. Ese es el punto que hoy más nos preocupa. Entonces, estas cifras son alarmantes. A ver, repetí, entre enero y febrero, 950 robos. 970 en 2 meses. En 2 meses. Hijo, da como a ¿cuántos al día? 3 al día 3 o más al día, no sé. Sí. Y de esos 750 con violencia. Con violencia a nuestros conductores. Muchas de las veces también personas heridos, lastimados y algunos... Que algunos han fallecido. Sí, algunos a lo mejor posiblemente por oponerse al robo o se ponen nerviosos, no sabemos la causa. Cuantifícale al público eso
¿qué representa en pérdidas de mercancías y de artículos? Bueno, nosotros hicimos un estudio recientemente en el que al día de hoy cuantificamos que son 92.500 millones de pesos la pérdida del sector. ¿En qué sentido? ¿Cómo se conjunta este? Hemos visto que como acción y reacción, las compañías de seguros, primeramente, ya son muy pocas las que están ofreciendo el servicio. Sí, se contó, pues sí. Porque, pues vamos, la administración de riesgos se volvió cara en el país. Entonces, ¿qué sucede de las 3 que están trabajando? Pues la ley de la oferta y la demanda también afecta y hay un incremento. Hay un incremento también porque la incidencia, platicando con la Asociación Mexicana de Compañías de Seguros o con los brokers de seguros, dicen, pues es que tú no darías un servicio por abajo de tu costo de operación. Y el costo de operación en la administración de riesgos se ha encarecido. Si aunamos a esto, por ejemplo, los autotanques al servicio de Pemex, Pemex tomó una decisión. Ya no manda los combustibles, los hidrocarburos a través de los ductos, ahora los manda a través de nuestros camiones. Pero si nos roban un camión... Para prevenir el huachicoleo. Para prevenir el huachicoleo, pero si se roban el camión, que se roban, diario se roban un camión con combustible, el que tiene que pagar el deducible somos los transportistas y que es un promedio de $10,000. Si nos roban en la noche, el deducible se incrementa. Los deducibles en robo en México andaban antes de esta crisis entre un 5 y un 10%. Hoy andan en el 30% y si es nocturno o es en zonas en las que ya están determinadas como peligrosas, el deducible puede tener un incremento muy considerable. 40, 50. A veces hasta el 50%. Entonces esto nos deja en una situación muy grave. Yo quiero mencionar que es muy valioso nuestra posición geográfica. En México tenemos una comunicación interoceánica muy buena. Con tratado de libre comercio, sin tratado de libre comercio, van a estar los 3,000 kilómetros de frontera. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Ginebra, Suiza, fui expositor, les decía que en México hay una ignorancia muy grande en nuestra posición geográfica por muchos países europeos, que estamos a 900 kilómetros de nuestra frontera sur con el Canal de Panamá, que estamos a punto de recibir, ya concluido un puerto en Veracruz, que va a recibir 90 millones de toneladas incluso de barcos que no alcanzan ya a cruzar por su alto calado en el Canal de Panamá, que va a generar actividad económica interesante en materia logística en México. Pero México tratamos de eficientarnos todos los sectores y modalidades del transporte, pero la administración de riesgos ha hecho muy cara la logística en México. Entonces esto nos resta competitividad, esto nos resta desaprovechar un área de oportunidad. Hoy podemos hablar de que la infraestructura carretera, por ejemplo, entre el Golfo de México y el Pacífico, se ha mejorado. Si ustedes van a Manzanillo, estamos ya a punto de concluir que a través de los puentes de Atenquique, ya los 4 carriles, y del puerto de Veracruz, utilizando el arco norte a Manzanillo, pues ya está concluido el arco, los 4 carriles. El puente Baluarte de Durango, que tuvimos ahí un problema hace poco y se restringió el paso, pero también es una comunicación ya transversal la que estamos teniendo en México. Todo esto, la verdad, lo vemos como un área de oportunidad. Pero hoy por lo que estamos frenados por temas meramente de seguridad. Si se encarecen los costos logísticos, quiere decir que los robos están haciendo a México un país caro. Es correcto. Se volvió poco atractivo México, pese a que tengamos... Hay que ver que en los Estados Unidos, tanto la costa del Atlántico y el Pacífico, tienen saturados sus puertos. Una muy buena alternativa es llegar a México. Pero hoy llegar a México, el problema es que no saben si va a llegar la mercancía. Nosotros como transportistas tenemos que pagar una póliza de transporte, pero también el usuario de transporte tiene que tener una póliza para el traslado de sus mercancías y esto también se ha encarecido. Yo quiero mencionarles que cómo hay efectos colaterales. Hoy, para que tengamos una optimización en la logística en México, tenemos que trabajar conjuntamente todas las modalidades de transporte. El martes de la semana que concluyó, han de recordar que se robaron en el estado de Puebla un ferrocarril para robarle 50 toneladas de trigo. ¿Cómo nos afectó a nosotros como sector? Que hubo un efecto colateral en que dos armadoras pararon su línea de ensamblaje. Y las líneas de ensamblaje hoy, lo que trae el ferrocarril viene complementado por lo que llevamos el transporte terrestre principalmente y tenemos que llegar a una línea de ensamblaje. Al no llegar el ferrocarril, se nos saturan los camiones que iban con esa línea de ensamblaje, se hace una reprogramación de todas las entregas y generamos costos muy altos a la industria automotriz. Nos preocupa mucho, claro que los aranceles en el aluminio y en el acero nos van a repercutir en el sector automotriz. Eso no está a nuestro alcance. Lo que está a nuestro alcance es poder corregir internamente en el país estos niveles de inseguridad y estas secuelas que nos generan estos problemas. Antes esta problemática parecía concentrada en ciertas zonas. Se hablaba, por ejemplo, casi del Triángulo de las Bermudas, el tramo de Puebla,
Orizaba a Córdoba, esa zona, o Córdoba, Veracruz, o en Tamaulipas, ¿no? Algunos accesos a la Ciudad de México. ¿Qué tan generalizado está ahora? Porque antes, digamos, se podía pensar que la solución era más sencilla si la autoridad concentraba la vigilancia en las zonas de alta incidencia. En la medida que se generaliza el robo al autotransporte, pues se vuelve mucho más complicado porque no hay policía suficiente, vaya, ni aunque entre el ejército, para cubrir los miles de kilómetros de carreteras y autopistas. ¿Qué tan generalizado está ya, Enrique? Hoy está generalizado de una manera, pero todo lo que sucede en robos nos afecta en toda la República, y preciso el porqué. Efectivamente, el corredor antes sí era este triángulo de las Bermudas, que era casi los linderos de Puebla con Veracruz. Hoy ya el peligro es saliendo de Ciudad de México, todo Puebla, todo Veracruz, todo Veracruz, llegando al sur de Veracruz, en la carretera transísmica de Coatzacoalcos, Veracruz, hay camiones que van saliendo a cualquier hora del día con polietileno y se los roban, o con hidrocarburos y se los roban. Entonces, sí está muy regionalizado, y más bien yo veo que se abrió el abanico. Esta ¿Hacia línea el norte del país, Enrique? No, se abrió, por ejemplo, hacia el Arco Norte. Al estado de Tlaxcala y de Hidalgo también ya tenemos el mismo modo de operar de los robos que teníamos en la México-Puebla. En el norte del país, de algún modo es curioso, ha venido una tendencia a la baja, aunque se siguen presentando. El otro día platicando con transportistas les decía, o ya perdimos la capacidad de asombro, pero no, las estadísticas no mienten. Pero yo creo que el tema no podemos decir, hoy nos preocupa, como lo sabes, Enrique, trabajamos muchos años en tipificar el delito a delito federal, para que las medidas fueran más estrictas y no que fueran del fuero común. Se logró a partir del 15 de enero, hemos tenido actividades con Policía Federal continuamente. ¿Pero los detienen, Enrique, de verdad? El problema que tenemos es el sistema penal acusatorio. Muchas de las bandas, cuando llegan a ser detenidas, lo detienen junto con nuestro camión. Nos tardamos más en que nos devuelva nuestro vehículo, en acreditar propiedad, que en lo que el delincuente ya salió. Entonces, esto sí es alarmante. Ahí hasta entendemos la posición de Policía Federal. Ellos cumplen con entregarlos, presentarlos. ¿Pero por qué? Algo pasa ahí, porque el sistema penal acusatorio no está hecho para dejarlos ir. No, está hecho para agilizar el proceso y que puedan recibir una sentencia más rápida. El problema es que muchas de las veces es mal fundamentada la carpeta de averiguación. Ese es el grave problema. Y creo que, desgraciadamente, hoy sí quiero precisar que no es un problema del sector, no es un problema de los usuarios del transporte, ya es un problema de interés nacional. Porque, ¿qué sucede? Hemos estado participando, tratando de aportar, no de quejarnos, en todas las reuniones de la Comisión Nacional de Seguridad a nivel nacional. Hemos estado en Durango, hemos estado en Zacatecas, en Iztapan de la Sal, estuvimos en Villahermosa. En Villahermosa, el comisionado del estado de Campeche y de Quintana Roo nos decía, pero bueno, sí es un problema serio el del transporte, pero a mí no me afecta. Aquí no nos roban, aunque ya les saqué una referencia en Escárcega, Campeche, ya empezamos a tener problemas. Tiran diésel para que se voltee el camión y hacer actos de rapiña. Así de grave está esto. ¿Qué sucede? Las pedradas es otro caso. ¿Qué sucede? Pues yo les digo, es como el lejano oeste, esto verdaderamente. Desgraciadamente, veanlo en el ferrocarril. Pues yo les decía a ellos, ok, no nos roban en tu estado, pero ¿qué productos? Hay que pensar que hoy el principal centro turístico de América Latina no es únicamente el estado de Quintana Roo, ya es Campeche, Mérida y Cancún, que de alguna manera, si le logramos dar, toda la península de Yucatán, si le logramos dar un perfil turístico, pues es muy interesante. ¿Y de dónde les mandamos el tequila, los zapatos, la ropa? Del centro del país. Entonces yo les decía a ellos, aunque no te roben en tu estado, simplemente los productos que van a cruzar por Puebla y Veracruz, tus pólizas de seguro tienden a incrementarse, el consumidor final también va a empezar a resentir esto y posiblemente nos aleje el turismo. Ya hablando de temas muy dramáticos, como para que no se piense que son problemas regionales, es un problema ya nacional, porque a todos de manera, ya sea directa o indirecta, nos está afectando. Guerrero también presenta incidentes. El mismo problema, exactamente. Lo mismo. Michoacán. Michoacán también, no se diga. Michoacán tenemos un problema. En el centro del país, ¿qué nos sucede? Es donde hay productos de mayor valor agregado. A lo mejor me dices, oye, en Chiapas se roban camiones. Pues es poco, porque allá a lo mejor sacas mango, sacas azúcar, productos que a lo mejor no tienen valor agregado. En todo el centro del país, el occidente, el Bajío, por ejemplo, Guanajuato, colinda con 5 estados, de repente la estadística en robos en Guanajuato se eleva sustancialmente y al siguiente mes baja, pero volteas
y ves dónde quedó esa estadísca, no fue que se haya eliminado el robo. Se movieron a San Luis Potosí, a Michoacán, a los linderos con Jalisco y a lo mejor el mes que entra otra vez se eleva. Por eso no podemos ver el problema como Estado, sino tenemos que ver de manera integral por regiones. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué debemos aportar como Cámara, independientemente de expresar y quejarnos? Buscamos que se den golpes certeros mencionando el modo en que nos han robado, los lugares donde nos han robado y las maneras donde se presentan el modo de operar. Cada lugar son diferentes. Con la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo tenemos vínculos muy cerrados. Hay algo muy lamentable. Hoy nos roban aventando piedras de los puentes peatonales. Se para el camión, han perdido vida pasajeros y algunos conductores. Se para el camión a ver qué sucedió. Los operadores de camión de carga tienen instrucciones, sí. Aunque estés herido, síguete, porque o busca la caseta de cobro. Lo hacen con automóviles particulares, lo hacen con pasajeros. Tiran piedras desde el puente, hacen que el vehículo se pare y asaltan. Y ahí llegan. ¿Pero qué sucede? Se le indica a Policía Federal y llega Policía Federal. Y sorprende, y son menores de edad, niños. Los que están haciendo eso, los detienen y salen las familias. Y se quejan. Policía abusiva, son niños, es un juego. Violación de derechos, es un juego. Pero ¿qué sucede cuando llegan, ya cuando se frenaron los camiones? Pues ya no son los niños los que llegan, ya llegan hombres armados. Y esto es lo que desgraciadamente es una doble moral lo que estamos viviendo. Entonces también entendemos la posición de la Policía Federal o de las policías municipales. A nosotros nos dicen, oye, ahí están implícitas las policías, pues no somos quienes nos toca investigarlo. Pero esto para nosotros sí es una prueba muy clara de que esto está rebasado. Tenemos que hacer una estrategia muy adecuada. Nosotros estamos dispuestos a aportar, no únicamente a manifestar la problemática, pero sí queremos conceptuar de que no es un problema de nuestro sector, es un problema ya de la economía nacional. Déjanos hacer una pausa aquí rápidamente, Enrique, porque si no nos extendemos. Estamos en la descripción de este grave problema de la transportación de carga en el país y los riesgos que implica. Mensajes, regresamos. Correcto. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. We begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia week. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Enteros. En Puebla. No aparece ya en el camión ni nada. Y a uno, perdón, oye, y este tema de la tecnología ya estamos de regreso. Perdón, continúa el debate aquí en la silla roja, pero Enrique González Muñoz, además de presidir la Cámara, tiene su propia empresa a este sentido. Le estoy preguntando cómo le ha ido a su empresa. Pues yo te puedo decir que en 14 años tenía un gusto cada vez que iba a mi compañía de seguros. Por ejemplo, el tema de accidentes, te preocupas por tomar medidas preventivas, claro, la capacitación a tus conductores. Y normalmente pues buscaba siempre un descuento cada año. Con los seguros. Con los seguros y su rendimiento era bueno, pues tu prima bajaba. Supongo, claro. Era era una tendencia. Desgraciadamente en los últimos años ha cambiado eso. Yo te puedo decir que de los últimos 14 años en mi empresa, cuantificando el número de robos que teníamos, afortunadamente también tomábamos medidas preventivas, teníamos un robo en 14 años hasta antes del 2015. Un robo en 14 años. En 14 años. Y del 2015 en adelante llevamos 9 robos. 9. Entonces, esto es muy lamentable. 9 robos y conatos son bastantes. Sí. 9 robos en que ya no encontramos ni la mercancía ni el camión. Entonces, el camión se lo llevan también. Se lo llevan. Oye, y este tema de localizarlos satelitalmente, que traigan localizados, ¿es real eso? Claro que funcionó muy bien hasta que la delincuencia ya encontró un aparato que se llama jammer. Jammer. Lo ponen al encendedor del camión y automáticamente hay un bloqueo del celular, del sistema satelital. Toda la señal queda bloqueada. A veces la carga también lleva un emisor de señal. Queda todo bloqueado. Ya lo saben utilizar. Normalmente lo hacen en puntos en los que de algún modo hay la desconexión. Hay una muy buena coordinación. ¿Cómo hemos tratado de atacar esto? Cuando se llega a perder la señal de un camión y del celular, pues ya es un indicio de que hay un robo. Claro. Se participa Policía Federal y llega a actuar. Nos hemos topado casos de que pues hubo falla de señal o que el operador se quedó dormido, pero son los menos casos, se llega a recuperar. Pero era una herramienta muy buena los sistemas satelitales, pero pues evolucionó también el crimen organizado en este sentido. Ya tienen ahora un equipo para desinhibir señal. Uno puede entender que se roben, por ejemplo, un camión que lleva papel higiénico. En los tianguis mercancía, claro. Pero polietileno. ¿Qué haces con eso? O ese tipo de productos industriales. Ya cuando se llegan a robar eso, uno piensa en una estructura mafiosa en serio, donde no solamente es el robo, sino que hay una red de comercialización especializada que no va a ser en el tianguis que se pone ahí cerca del lugar donde ocurrió el robo. ¿Han detectado eso, Enrique? Nosotros tenemos que cumplir y cooperar con la autoridad. Repito, no somos policías, también con el mismo usuario del transporte. Hay usuarios de transporte que, pues, lo que pasa, van y estaba trabajando contigo, Leonardo, ahora me voy con Víctor, pero el problema no es la empresa, el problema es que a lo mejor su producto ya tiene un mercado secundario donde está yendo. Claro. Entonces, creo que aquí también es un tema de la informalidad. Se tiene que atacar la informalidad porque ¿dónde están surtiendo sus productos? Pues precisamente del robo al transporte. ¿Roban parejo esto que dicen? Todo, se roban todo. Sí tenemos la estadística. Lo que más se roban hoy es perecederos. El producto que rápidamente lo desplazan en mercados, en tianguis. Fruta, legumbres. Todo eso, rapidísimo. Pero, por ejemplo, los hidrocarburos también, que es el segundo rubro, andan muy cerca uno del otro. Como 2 puntos porcentuales de diferencia. Uno anda como en el 40% de lo que nos roban son perecederos, el 38% es hidrocarburos y el resto gasolina diferente. Esencialmente. O diésel también. Diésel. El diésel es para consumidores de grandes empresas. Se lo roban y desgraciadamente la comercialización, nosotros no nos consta o no sabemos cómo dónde lo vendan. Pero el problema es que ¿qué pasa para nosotros como transportistas si un transportista informal empieza a dar servicio
con diésel robado, pues su costo de operación es mucho más bajo. Nos afecta. Hace poco yo platicaba, yo soy de León, Guanajuato. ¿Y hay? ¿Los tienen identificados? Pues no podemos determinarlo. Hay ocasiones de que nosotros mismos decimos, no es posible que estén dando estos precios un oferente de servicio con los costos fijos que hay. Claro. Entonces, la procedencia de sus recursos es algo. Yo les decía, por ejemplo, yo soy de León, Guanajuato, y hay veces que se roban botas de piel exótica, que el puro material y proceso de fabricación vale más de 1,000 pesos, y encuentran en 500 pesos su producto, les hace competencia, les dan en un mercado sobre ruedas. Entonces esto ya, repito, por eso no digo que nada más es un problema del sector, sino es un problema de la economía nacional. Nosotros podemos pensar, los aranceles nos preocupan mucho porque hemos preparado equipo por ejemplo, de servicio refrigerado que vienen de la frontera para acá con las importaciones de cereza, de brócoli, con el brócoli va de aquí para allá. Algunos productos que vienen de importación. Con los aranceles se va a frenar este tipo de situaciones, pero ¿qué va a suceder? Ahí estamos frenando el crecimiento de equipo muy profesional, que ahí no entra tanto la informalidad, que son camiones que están adecuados, refrigerados para determinadas temperaturas manejar. Enrique, ya hemos revisado 2 capítulos, el capítulo comercial y los riesgos que representa esta guerra pues que se está acentuando, y el tema seguridad. ¿En qué medida al autotransporte le preocupa el cambio de gobierno? Es decir, la falta de continuidad de políticas, el hecho de que haya reglas diferentes. Y quizá me deba referir a gobiernos, porque hay varias cosas que tienen que ver con tramos que están en la injerencia de gobiernos estatales y no solamente del gobierno federal. ¿Qué tanto percibes como riesgo estos cambios que vendrán en los próximos meses? Mira, nosotros, Enrique, hemos buscado que son momentos de preocupación, pero más que de preocupación, no hay que preocuparnos, hay que prepararnos para los cambios que ven. Sí, claro. México, con el resultado del Tratado de Libre Comercio, va a tener que tomar medidas. Con el resultado de quién vaya a gobernar el país, va a tomar medidas. Y una cosa que sí nos queda muy claro, sea cual sea el resultado del Tratado de Libre Comercio, sea cual sea el gobierno que va a representarnos en nuestro país, somos el sector que no desde los últimos 6 años, sino desde hace más de 80 años movemos a México. Entonces, estamos preparados para los cambios que vengan, estamos adecuándonos, sí con extremadas precauciones, pero hoy dicen que la ociosidad a veces nos hace tener malos pensamientos, nos tienen tan ocupados, preocupados el tema de la inseguridad, que a veces hay quien nos dice, espérense, ya va a haber un cambio de administración, a ver qué pueden negociar. ¿Quién sabe si a este ritmo nosotros podamos seguir subsistiendo? Yo les quiero precisar algo muy lamentable. Bueno, me parece grave que digas, a ver qué pueden negociar. O sea, vamos a negociar con todo. Oye, ya no les robes tanto. Tenemos que tomar medidas. Yo les preciso algo. Canacar es representante desde el microempresario mediano hasta los grandes empresarios del transporte. Nosotros nos preocupa que el microempresario pues, crezca mediano y que el micro tenga un negocio rentable. Claro. Yo creo que las empresas tienen tamaño, los empresarios no. Los empresarios, los límites nos los ponemos cada quien. Pero lo lamentable de aquí es que si yo soy un empresario que me convencen, vende tu camión que tiene 20 años, cómprate uno nuevo, das el 20% de enganche, vas a ver que tu costo de operación se mejora, puedes acceder a clientes más formales porque te demandan un modelo de camión. Pero diste un 20% y están saliendo tus números bien. Te lo roban y te cobran el 30% deducible, esto está desalentando al micro y pequeño. Pues cómo no, Entonces, esto, más que estamos preocupando de veras de qué viene, nos estamos preocupando mucho del momento y ocupando, ¿no? Creo que es un deber muy claro de nosotros como Cámara mantener informados a nuestros agremiados hacia dónde van las cosas. Nosotros trabajamos mucho en la profesionalización del sector. Tenemos un distintivo que ha tenido muy buen resultado entre todas las modalidades de transporte y en todos los tamaños de empresas, que se llama Transportando al País, Transportando a México, en el que vamos viendo de que si México estamos ya inmersos en un comercio internacional, nosotros, pues independientemente, como ustedes lo saben, tenemos 12 acuerdos comerciales en los que ya también se abarcan 46 países y también vía los puertos nos va a llegar a través de estos acuerdos comerciales también carga. Somos un sector que no nos da miedo los resultados, estamos preparados y adecuados, pero el problema es
que mientras nos estamos preparando en profesionalizarnos, en incentivar hacia la formalidad del transporte, porque ese es otro grave problema. Existe un alto nivel de informalidad dentro del sector del autotransporte. Entonces, la manera de incentivarlos es de que vean que los que están profesionalizados y preparados van a subsistir. Hoy hay empresarios que a lo mejor no se han dado cuenta, pero se están comiendo con sus gastos de operación su activo, que ya lo tienen muy dañado. Y el día que pretendes cambiar ese activo, pues hoy un camión nuevo, un tractocamión cuesta más de 2 millones de pesos. Sí, hay camiones que ya no te van a dar en el mercado más que 200,000 pesos, no alcanzas ni el IVA. Entonces, si tú los motivas, les haces una capacitación, una adecuación, pues todo va muy bien. Ahí es donde ya cumplimos nosotros. Pero estos factores como el robo y la inseguridad no lo podemos medir. Me preocupa, nos dices, Enrique, que a partir de diciembre el robo al autotransporte de carga ya es un delito federal. Sí. Mencionabas el caso de este tren, el robo en Orizaba. Yo hablé con la vocera de Ferromex Ferrosur y me decía que en el caso del tren todavía no es un delito federal el robo, sí en autotransporte. El problema, nos dices, es el sistema penal. O sea, prácticamente quedan en libertad los delincuentes. Ustedes se enfrentan a la delincuencia organizada, a la no organizada y a otros grupos como los autodefensas, ¿no?, que están resurgiendo. Los maestros de la CENTE cuando hacen bloqueos y toda esa mercancía se queda, bueno, tienen pérdidas no solamente por los robos, sino también por estos bloqueos carreteros. Ese es otro tema y qué bueno que lo precisas. Pues nosotros me preguntan, ¿es crimen organizado? Pues no somos quienes para evaluar, pero de que están organizados muy bien, eso sí, mis respetos. Pero viene otra. Pues todo mundo, yo respeto los derechos de cada sector y el derecho de los campesinos de Huixla a bloquearme una carretera. Están en su derecho en manifestarse, no en bloquearme mi carretera, no en que llegue el momento. Nos pasaba en Oaxaca, nos pasaba en Chiapas, en Guerrero. Pues eran amparos magisteriales. ¿Y qué lleva tu camión? Pues lleva refresco, ábrelo. Y hasta policías municipales ayúdanos a descargar. O quiero decirles que en una ocasión en Oaxaca, pues la manifestación no acababa, pero todos traían zapatos nuevos, ahí andaban. Vamos, porque se vuelve de alguna manera una situación de oportunidad. ¿Y qué nos afecta al sector del autotransporte? Ahí tenemos, les repito, todas las modalidades de transporte, buscamos problemas conjuntos para dar soluciones conjuntas. Pasaje, les secuestran los autobuses, se los devuelven todos dañados. Nosotros, en el caso de que cuando hay manifestaciones, o cooperamos o nos rayan nuestros camiones, o tenemos que cooperar a la causa dando parte de la mercancía, a veces a la causa. Entonces, esto es lamentable. Un camión parado, que a veces nos los usan de barricadas, en sus gastos fijos, si es refrigerado o no es refrigerado, sus gastos fijos son de 7,000 pesos al día. Entre el sueldo del operador, impuestos, la mensualidad del camión, la póliza de seguro, 7,000 y puede llegar hasta 12, 15,000 pesos, dependiendo del tipo de carga y la mercancía y el equipo que sea. Esto nadie me lo va a pagar, lo vamos a perder. Esto desgraciadamente es cíclico. Hace 3 años era lo que más nos preocupaba, los bloqueos carreteros. Insisto, respetamos las causas, eso no nos toca a nosotros juzgarlo, pero creo que el Estado de Derecho no está aplicando, porque el daño a vías generales de comunicación nos afecta a todos. ¿Y con quién hablan? Es decir, vas y te sientes con el secretario de Comunicaciones o con la Policía Federal, es decir, ¿a qué instancia acudes para decirles, oigan señores, le están dando en la torre a esta industria? Tomamos donde nos escuchen. Secretaría de Comunicaciones y Transporte nos ha escuchado. Se ha vuelto solidario incluso hasta hacer planteamientos. Con Policía Federal también lo hemos tenido. Con Secretaría de Gobernación acabamos de tener, quiero decirles que yo agradezco mucho a Francisco Cervantes, presidente nacional de CONCAMIN, que también me honró con la vicepresidencia nacional de CONCAMIN. Y en una ocasión, pues cuando se habló del sector, estuvo el secretario Alfonso Navarrete y tuvimos la oportunidad de manifestar estas situaciones con todo el respeto y precisión, no con alarmismo, pero sí hablando de la secuela. Datos duros, claro. Y cómo no nomás nos afecta a nosotros. Se manifestó, pero se nos prometió que iba a haber un banderazo de seguridad con más efectivos y equipo especial en los tramos donde hay mayor incidencia de robos. Y siguen esperando. Coincidió por mala suerte que fue ese famoso jueves que los transportistas, que claro, no eran de carga, de transporte urbano del Estado de México, hicieron un bloqueo. Entonces todo ese proyecto se frenó, pero pues ya pasó casi un mes y no se volvió a reprogramar dicha cita. No surge. Nosotros no podemos esperar a que venga un cambio de gobierno, no surge porque el problema es diario. Y yo les quiero decir algo, o dejamos de dar servicio
yo quiero recalcar cómo nuestro sector, pues nadie vendemos pan frío, la importancia de nuestro sector moralmente, y lo vimos el 19 de septiembre del año pasado. Fuimos el primer sector que estuvo con víveres para recuperar, con herramientas, con equipo de reconstrucción, con donaciones, que se mostró la solidaridad de todo nuestro país. Nosotros apoyábamos y cooperamos llevando las mercancías a donde se debía. Ahí se muestra la importancia que tiene nuestro sector. Les repito, nadie vendemos pan frío. Sabemos que somos un estabilizador de nuestro país, pero sí nos da miedo y preocupación de que ya hay usuarios de transporte que dicen, oye, es que ya nadie quiere ir a Guerrero. O los casos lamentables que también tenemos que mencionarlo. La semana pasada estuve en la Asociación Nacional de Transporte Privado. Plantas de Coca-Cola o plantas cerradas que están cerrando por la inseguridad, o lecheras. Entonces esto es grave porque son empleos directos e indirectos que se van perdiendo. Déjanos hacer una pausa ahí, sí, ¿cómo no? Enrique. Lo que pasa es que luego escuchamos ¿no? a estos servidores públicos, a estos funcionarios, de que la seguridad es un tema menor, es un tema focalizado en algunas zonas y no se ha extendido. Y cuando escuchas un testimonio de esto, dices, imagínate el tamaño de daño a la industria que esto representa, ¿no? Hacemos una pausa, vamos a mensajes, regresamos enseguida. Correcto. La Facultad, todos los jueves, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones.
Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. En la silla roja, gracias por continuar con nosotros. Fíjate que cuando pensamos en esto y viendo las negociaciones con el TLC y los aranceles y este señor diciendo una y otra vez que va a poner el muro y eso, dijimos, bueno, vamos a hablar de cómo afecta el tema al transporte de carga, pero bueno, nos has develado por completo un problema gigantesco en términos de seguridad en las carreteras y autopistas del país y el nivel de robos. Y esto que decía Enrique, o sea, roban un camión con polietileno y ¿qué hacen con eso? ¿Dónde lo llevan? ¿O dónde lo ponen? Esto implica, pues claro, mercados secundarios, contrabando, banda, muchas cosas, ¿no? Si hay oferta es porque hay demanda. Claro, alguien compra ese polietileno, no lo guardan. Sí, no lo embodegan, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Tú hablabas de la urgencia, Enrique, de la urgencia de encontrar soluciones ya, pero sin lugar a dudas, pues también hay que ver la perspectiva, el futuro. Y cuando uno ve los discursos de los candidatos, por lo menos los candidatos presidenciales, pues mira, yo he buscado a ver dónde aparece la política de autotransporte de carga. Y no hay nada. Y no lo he encontrado, todavía no lo encuentro en ningún caso. Hablan de otro tipo de cosas, pero pareciera a veces que no hay conciencia de la gravedad de la problemática en sus diferentes vertientes. Notoriamente el asunto de la seguridad, pero no solo la seguridad, también la parte comercial, la parte de la seguridad física, en fin. ¿Han encontrado eco, por lo menos con los equipos, con los segundos o terceros, los especialistas de los equipos de los candidatos? ¿Alguien le entiende a esto? Hemos planteado a todas las instancias de los candidatos la problemática que vivimos. Sentimos que el señor Jiménez Espriu nos escuchó, porque ya hay quien está designado como secretario, en los demás partidos no lo tienen, pero sí a los equipos de trabajo se les ha hecho llegar un cuadernillo, porque creo que sí algo que es bien importante, el transporte en todas sus modalidades, pero principalmente en México, que más del 80%, considerando el último tramo es por tierra, pues somos un termómetro real de la economía. Efectivamente, hoy venimos preparados para platicar del problema del Tratado de Libre Comercio. Yo quiero decirles que hace poco un representante de una armadora que está en Guanajuato, que vienen ellos por 3 años y se regresan, de origen japonés, dijo, pues la verdad es que sí está bien que se ocupen y preocupen por el tratado trilateral, pero pues son otros los mercados, como mencionaba, son 12 convenios internacionales los que tiene México. Y me dijo, las inversiones de mi país, que concretamente era Japón, pues a lo mejor se ven hasta favorecidas con el resultado del Tratado Libre de Comercio. Porque va a haber más negocio. Exactamente, dice, pero el factor por el que sí nos podemos ir y que sí está al alcance dentro del país y no de un presidente de otro país es el de la seguridad. Enfóquenlo. Eso no tiene nada que ver con el TLC, claro. Claro, pero sí hay una secuencia, ¿no? Entonces, sí lo pensamos, o sea, el TLC también es importante para nosotros, pero vamos, estamos preparados. Los 3,000 kilómetros de frontera no se van a acabar. La transportación terrestre se va a seguir dando. Claro que ojalá sea de la mejor manera, pero creo que hoy el tema de la inseguridad sí nos rebasa cualquier otro tema de los que tengamos como perspectiva. Sí, no podemos dejar de estar atentos al TLC, participamos en el cuarto de junto, escuchamos, yo creo que está muy bien, dignamente representado por el Delfonso Guajardo, este tema, el señor Guillermo Malpica ha entendido mucho nuestra problemática, ha sido un buen interlocutor con nosotros, pero vamos, eso está ajeno a que se tome la determinación en el país. Creo que lo que sí estamos viviendo en México sí se puede determinar. Grave problema. Tiene que ser ya, porque de algún modo sí vamos a tener secuelas o va a ser cada vez mayor la herida. Y no quisiera yo que empresarios ya empiecen a dejar de empezar a ver atractivo México como inversión extranjera, o empresarios nacionales de todas las modalidades, porque no nada más nos afecta a los transportistas. Me da la impresión de que eso pasa, ¿no? Sí. Es decir, porque esa información sí se comparte, es decir, cuando Coca-Cola cierra una planta, pues la comparte. Yo tengo registro de 2, no sé si hay más, pero... Bueno, Coca en Pepsi, ya los dos. Exactamente. Sí, en la misma zona de Guerrero.
Y de lecheras también en Tamaulipas, en el Mante. Este ya es un tema que incluso quiero decirles que yo le agradezco mucho a Gustavo de Hoyos, que lo tomó también Coparmex como algo propio. Francisco Cervantes ya también lo toma. O sea, ya no se habla, cuando hablamos del tema, no se está hablando de lo que le está pasando a los transportistas, y no nomás de carga, sino todas las modalidades. Ya se habla del problema que está enfrentando la economía nacional. Este ya es un problema de economía nacional. De veras, créanme que es alarmante. Ustedes mismos, pues que van a hacer una visita en sitio en algún punto de la República y que no lleguen sus equipos de transmisión, esto es delicado y esto cada vez es lo más común. ¿Cuántas veces nos ha tocado que cantantes de grupos no pueden presentarse porque les robaron el camión en el trayecto? Es alarmante, de veras que esto nos duele. También está llegando a los particulares. Hay casetas de cobro, sobre todo en la México-Puebla, que después de las 7 de la noche se hacen tan largas las filas que no entiendo ese tema. ¿Por qué? Eso ya también lo platicaremos con CAPUFE, la Asociación Mexicana de Autopistas Concesionadas. En lo que están ustedes por cruzar como particulares, si estás chateando, te descuidas, llegan y te roban mínimo el reloj, te roban algo. Hay otro tema, Enrique, en la agenda del sector y quiero ir para allá. Uno es Telecán, el otro es seguridad en las carreteras. El tema de los doble remolque. Recuerdas que hace unos meses hubo una polémica, foros de debate en el Senado por los accidentes que había habido. De hecho, recientemente hubo uno en la autopista de Cuernavaca, se volteó un camión con gas, me parece, la carretera estuvo cerrada horas, todo un día. Hay una nueva norma ya para el sector. ¿Cómo van ahí, Enrique? Mira, la NOM 012 estamos con un proceso de tener un control más estricto respecto a cómo deben operarse estos vehículos. Les voy a decir que el grave problema del doble remolque, la postura de Canacar es apoyar, pero la formalidad. Deben ser vehículos que en carga de peso bruto vehicular tengan 75.5. Desgraciadamente, algunas organizaciones que se oponían a esta configuración, pues traen 100, 110 toneladas de peso bruto traen vehicular. Sobrecargado, digamos. Y esto no lo paras nunca. Y el segundo tema más delicado es la obsolescencia de los equipos. Son equipos tan viejos que realmente son los que generan el problema. Hoy estamos con la Secretaría de Comunicaciones trabajando muy fuerte con la aplicación de la NOM 012, que va a entrar en vigor a partir del 26 de este mes, en el que ya se está haciendo una verificación física de las unidades, se nos entrega una calcomanía, no es una placa, es una calcomanía en la que ya el camión cubrió los requerimientos de que el motor esté gobernado a 80 kilómetros por hora, que los camiones tengan sistema de frenos ABS, suspensiones de aire, equipo moderno, equipo GPS satelital, que ahí podamos decir sobre todo a qué velocidad van operando, a qué velocidad están moviendo. Son camiones que en la gran mayoría de su trayecto deben ir siempre en el carril derecho, no deben utilizar cualquier tipo de autopista. Esto es lo que sí promovemos nosotros, no la informalidad. Y curiosamente, les repito, hay organizaciones que estaban en contra del full y ahora están pidiendo una prórroga, están pidiendo que se les dé concesión de emplacar o de obtener este permiso aunque el camión no tenga frenos ABS. Entonces Canacar está promoviendo, es promotor de las buenas prácticas dentro del sector, que lo que tuvimos la oportunidad de sentarnos en las mesas de negociación con la Secretaría de Comunicaciones se aplique. Y esto está fluyendo. Está en curso, digamos. Yo les quiero decir que era un universo aproximado de 25,000 vehículos que estaban bajo esta configuración. ¿De doble remolque? De doble remolque. Ahorita nada más se han metido trámites y estamos ya a unos días de que se concluya, cerca de 6,000 vehículos. Entonces, para recibir la certificación. ¿Y todos los otros? Están en el van a estar en el hablo también un problema de informalidad. Claro. Muchos de los que andaban circulando, de los que provocaban accidentes, obvio, para ustedes como público general, fue un camión de doble remolque. Tú no sabes cuál es. Cuál es el obsoleto, si ya ven el modelo del camión, el peso bruto vehicular. O cuánta carga traía, o si había violado la norma, etcétera. Sí. Claro. Y la autoridad tiene capacidad de verificación, porque también a veces se duda de eso, de que la autoridad no cuenta o con las tecnologías o con los recursos para hacer una adecuada verificación y distinguir a los formales de los informales. Entonces, de nada te sirve certificarte y tener tu calcomanía si los informales siguen por ahí sin ninguna consecuencia. Pues aquí es una cuestión clara. Los formales, al momento de que estamos dando nuestro registro, pues van a tener un domicilio fiscal, una empresa que va a tener una responsabilidad. Desgraciadamente, lo que decía de la informalidad del transporte, pues a lo mejor abrieron la oficina en Huimanguillo, Tabasco, y en una casa particular, y en la vida los vuelves a ver por ahí, se andan moviendo. Entonces creo que esto sí va a ser una depuración, efectivamente. Esto es una responsabilidad como sector
de que tengamos que respetar la norma Claro. por el bien de la sociedad. Pero en segundo, si no tenemos suficientes efectivos para cuidarnos de la inseguridad, mucho menos para estar cuidando la autorregulación y verificación Claro. de que operemos. Nos acercamos al final. Conclusiones, Víctor. Creo que el sector tiene muchos temas interesantes. No debemos perder la oportunidad, Enrique, de ser una plataforma, de hecho la plataforma logística de América Latina. Creo que hay condiciones para hacerlo y el tema de seguridad se tiene que atender, ¿no? Porque si no, perderemos ahí una ventana de oportunidad muy grande. Enorme, Estoy de claro. acuerdo. Sí, yo coincido en que quizás más riesgo que toda la parte comercial es el tema Estado de Derecho en México, Claro. y que se refleja en la industria de ustedes, en el autotransporte, en robo e inseguridad. Si no lo atendemos, tendremos el mejor tratado, la mejor economía, no va a funcionar. Entonces yo creo que es un asunto que hay que insistir y machacar cuantas veces sea necesario. No, incluso más, Enrique. Esto va a inhibir la inversión y va a inhibir los acuerdos comerciales. Claro. ¿Quién va a venir a tratar de decir, a ver, vamos a transportar mercancías de Veracruz a Manzanillo o a Guerrero si tienes un elevadísimo porcentaje de riesgo de que no llegue y de que te roben, ¿no? La prioridad es esa, sin duda. Sí. Muchas gracias, Enrique. Pues les agradezco mucho. Gracias por compartir este escenario con nosotros en estos momentos. Me parece especialmente delicado, importante por lo que estamos viviendo. Estamos en comunicación, si te parece bien. Con mucho gusto, y es un placer estar aquí con ustedes. Y recalco un poquito el punto de Víctor, que se me hace muy fino. Efectivamente, somos la plataforma logística, y no de América Latina, de América. Los 3,000 kilómetros de frontera van a seguir, pero creo que nosotros tenemos un deber, y no venimos a quitar responsabilidad. Tenemos que promover las buenas prácticas, tenemos que profesionalizarnos, tenemos que ser autocríticos, y quien no esté dentro de norma, tenemos que incluso hasta denunciarlo. Eso es lo que nos corresponde. Tal vez lo único que sí le pedimos a la autoridad es por la integridad de nuestros conductores y por la integridad del sector. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique Bernardo. González Muñoz, Canacar. Don Víctor Vir, gracias. Buenas noches. Gracias, Don Víctor. Enrique Quintana, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted por la gentileza de su atención. Hasta la semana entrante aquí en La Silla Roja. Buenas noches.